La soledad de María no es un vacío, sino un espacio de fe y confianza en Dios. Aunque el dolor la rodea, ella no pierde la esperanza, porque sabe que las promesas de Dios se cumplen. Presentamos al Padre Manuel Pérez, junto al tema El descenso de Cristo a los infiernos. Al Rey del mundo. Bienvenidos un día más a este rincón bíblico en estos tiempos duros, recios. Estamos en una Semana Santa muy especial, cargada de cruces, muchas cruces, pero ciertamente prendada de esperanza. La fe nos lo dice. Vamos hoy a reflexionar Sábado Santo desde dos puntos de vista. Primero, una especie de recorrido al final de la Semana Santa por el Tríduo Pascual desde el punto de vista de la Santísima Trinidad. Y en segundo lugar, intentaremos profundizar en el sentido del Sábado Santo. Este sábado por la mañana, en que no pasa nada, ¿cuál es el significado principal para la Iglesia de este día? Bienvenidos y adelante. Mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté ya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia que habéis recibido. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Este texto que acabamos de leer de la carta a los Romanos nos sirve para reflexionar sobre la dimensión trinitaria del Tríduo Pascual. La fe cristiana confiesa que Dios es único, monoteísmo, pero que es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios actúa, son siempre los tres los que actúan, el único Dios en tres personas. Pero existe un concepto en la teología católica muy interesante que es la apropiación. Es decir, aplicar alguna de las actuaciones de la Trinidad, aunque es de los tres, a una persona en concreto, como que le es más propio, de ahí lo de apropiación. Por ejemplo, la creación. ¿Quién crea el mundo? La Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu, pero parece como que es propio del Padre que es origen de todo. Por tanto, hablamos del Dios Padre Creador. La redención, ¿quién nos redime? El Dios Trinidad, pero parece que es apropiado que la redención se aplique especialmente al Hijo, por tanto Jesucristo Redentor. La santificación, ¿quién nos santifica? Dios Trinidad, pero se puede hacer una apropiación al Espíritu Santo, que es el que nos da la santidad. Bien, pues esto que hacemos con las distintas obras de Dios, podemos también hacerlo con el Tríduo Pascual. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. ¿A quién podríamos apropiarle cada uno de estos días? Es difícil, porque ciertamente el Hijo siempre está presente como gran protagonista. Pero, si nos fijamos bien, el Viernes Santo, donde resplandece el Hijo en el centro de todo, Él muere, es juzgado por Pilatos y luego muere y es enterrado, pero el Hijo aparece como objeto. Jesucristo ha dejado de ser sujeto y las autoridades y Dios mismo están de fondo moviendo los acontecimientos. Por tanto, creo yo que el Viernes Santo se debería apropiar a Dios Padre. Realmente quien está entregando al Hijo no es Pilatos, ni Judas, ni los sacerdotes, sino Dios mismo, que tanto amó al mundo, Juan 3,16, que entregó a su Hijo.
Y sobre todo si leemos el Viernes Santo desde la perspectiva del sacrificio de Abraham en Génesis 22, en el monte Moria. Decíamos el otro día que Jesucristo cargando con la cruz, Isaac cargando con la leña. Dios es el nuevo Abraham que está ofreciendo a este nuevo Isaac, pero de forma real, verdadera, definitiva, en el sacrificio de la cruz. Quien más pierde ofreciendo a Isaac no es Isaac, es Abraham. Por eso no hablamos del sacrificio de Isaac, sino del sacrificio de Abraham. Pues igual aquí, quien más pierde es el Padre. Dios nos regala lo que más ama, su Hijo eterno, engendrando al cual Él existe como Padre. Por tanto, en el Viernes Santo resplandece el protagonismo del Padre, cuyo amor nos regala al Hijo. En la película de Mel Gibson sobre la pasión de Jesucristo, cuando Cristo muere, parece que cae del cielo como una gran gota de lluvia, que no es lluvia, sino una lágrima del Padre. El Padre está llorando por la muerte del Hijo. Por tanto, el Viernes Santo sería eso, el momento del gran amor del Padre, que se está despojando del amado por amor a los esclavos. El Jueves Santo, en cambio, aparece el protagonismo del Hijo como sujeto. Ahí sí que está Jesucristo siendo sujeto de su propio destino. Muchos autores dicen que si el Viernes Santo Jesucristo fue entregado, el Jueves Santo Jesús se entregó. Aparece la libertad plena del Hijo, sobre todo en dos relatos, en dos escenas, la Última Cena y Getsemaní. En la Última Cena Jesús está diciendo lo que va a pasar, lo sabe e interpretándolo, como decíamos el otro día, el Jueves Santo, y haciendo a los discípulos partícipes. Por tanto, es Jesucristo con toda su libertad que comparte su destino con los suyos. Y después esa libertad soberana de la Última Cena, un poquito después en Getsemaní, se convierte en libertad arrodillada para cumplir la voluntad de Dios. Ahí quien está sacando toda su voluntad es el Hijo, que está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. El Jueves Santo ciertamente resplandece toda la libertad del Hijo. Él es el sujeto que adelanta eucarísticamente y adelanta en la oración su entrega física que será el día siguiente. Eso es también la Eucaristía y cada Eucaristía. Gracias a la Eucaristía nosotros también adelantamos lo que va a suceder desde una entrega eucarística. Pasará lo que pase, pero desde la Eucaristía queremos, Señor, que eso que va a pasar sea entrega libre con tu Hijo de nuestras vidas. Jueves Santo, el día del Hijo. Viernes Santo, el día del Padre. Y el Sábado Santo, como ahora veremos, sería el día del Espíritu. Tanto el Sábado Santo en la jornada como por la noche. Por la noche es más sencillo, porque decimos el Espíritu, Señor y dador de vida, es aquel que resucita a Jesucristo de entre los muertos. Lo hemos leído en Romanos 8, en el texto anterior. Pero también el Sábado Santo, como explicaremos por la mañana, por la tarde, dice la carta de Pedro, que después leeremos, que Jesús, crucificado, enterrado, fue a evangelizar en el Espíritu a las almas que estaban esperando en el Hades, a los difuntos de todos los tiempos. Vamos entonces a continuar profundizando en esta dimensión del Sábado Santo como obra del Espíritu a través del Hijo. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos. Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él les respondió, generación malvada y adúltera, pide un signo, pero no se le dará otro signo que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué sucedió el Sábado Santo? ¿Qué sucedió entre la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús? Desde el Viernes Santo por la tarde a la madrugada del domingo. ¿Qué sucedió? Ese resucitó al tercer día, ¿qué alcance tiene? O como dice Jesús en su vida pública, lo hemos leído, los 3 días en que Jesús se compara con Jonás, que estuvo en el vientre del cetáceo, es meramente una indicación cronológica, o ahí sucedió algo. ¿Por qué al tercer día? ¿Tienen algún sentido estos días de Jesucristo muerto y enterrado? En el arte cristiano y también en el credo decimos que Jesús descendió a los infiernos. Sobre todo esa preciosa representación de la anástasis en el arte oriental,
Cuando aparece Jesucristo revestido de blanco o de dorado, que pisa las puertas del Hades, de los infiernos, las rompe y está cogiendo a Adán y Eva porque está resucitándolos. Entonces, la tradición cristiana, está en el credo, está en el arte y también se ha desarrollado en los apócrifos, los evangelios apócrifos. Nos dice que en estos días Jesucristo no estuvo parado, sino que muerto descendió al lugar de los muertos para rescatar a los muertos. Diríamos que la cruz de Jesucristo no solamente rescata a los que viven con Él y creen o a los futuros creyentes, sino que Jesucristo es el centro de la historia y por eso también el pasado tiene una esperanza. Nada, ningún rincón de la historia ni del cosmos se escapa a la acción redentora de la cruz de Jesucristo. Bartolomé habló entonces. Cuando marchabas camino de la cruz, yo iba siguiendo de lejos, y te vi a ti pendiente del madero y a los ángeles que bajando de los cielos te adoraban. Al sobrevenir las tinieblas, yo estaba contemplándolo todo, y vi cómo desapareciste de la cruz, y solo pude oír los lamentos y el crujir de dientes que se produjeron súbitamente en las entrañas de la tierra. Comunícame, Señor, a dónde fuiste desde la cruz. Jesús entonces respondió de esta manera: Dichoso de ti, Bartolomé, amado mío, porque te fue dado contemplar este misterio. Ahora puedes preguntarme cualquier cosa que se te ocurra, que todo te lo daré a conocer. Cuando desaparecí de la cruz, es que bajé al infierno para sacar de allí a Adán y a todos los que con él se encontraban, accediendo a la súplica del arcángel Miguel. Acabamos de leer un texto de un evangelio apócrifo, del Evangelio de Bartolomé, que trata temas muy oscuros, difíciles, que llamaban la atención de los cristianos antiguos, y por eso en forma de preguntas Bartolomé le pregunta al Señor, le dice al Señor que le explique muchas cosas, entre otras, ¿qué pasó desde la cruz? También tenemos otros textos, las actas de Pilato, también llamado Evangelio de Nicodemo, donde se habla también de lo que pasó con Jesucristo en el descenso a los infiernos, mucho más explicado, como si fuera la experiencia de dos resucitados que habrían resucitado con Cristo, como dice Mateo, y nos cuentan lo que pasó, de una forma muy bonita, el diálogo entre el Hades, el infierno, los infiernos, y el demonio, que dice los infiernos, parece que va a morir Jesucristo, y dice el demonio, claro, y entonces el Hades, no se te ocurra matarle, porque como muera Jesucristo, baja aquí y me destroza. O sea, muy bonito, ¿no? Es decir, la muerte de Jesucristo, demonio, eres poco inteligente, le dice el infierno, porque si muere Jesucristo nos destroza. Bien, los evangelios apócrifos. En el fondo se está aplicando a Jesucristo un texto del Antiguo Testamento muy bonito, Isaías 9, que leemos en Navidad. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Pisaban por sendas de muerte y una luz les brilló. Se aplica no al pueblo de Israel, sino al pueblo que está en las tinieblas más oscuras de la historia, en el Tártaro, en el Hades, en los infiernos, el pueblo de los difuntos. Vieron esa luz grande, porque Jesucristo ha sido crucificado para llevarles a ellos también la vida. Pero ¿tenemos alguna base bíblica para esta afirmación que los apócrifos desarrollan, que el arte desarrolla, que está en el credo del descenso de Jesús a los infiernos? En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. Hemos dicho que el Sábado Santo es el día del Espíritu. Acabamos de leer en la primera carta de Pedro que Jesús descendió en el Espíritu a evangelizar a los muertos. Esta es la base bíblica principal para reflexionar en el sentido profundo del Sábado Santo. Es decir, Jesucristo no ha venido solamente a evangelizar a los vivos y con su Iglesia a evangelizar el futuro, ha venido a evangelizar todos los tiempos. Ningún rincón de la creación queda ausente de esta labor evangelizadora de Jesús, de esta redención que Cristo nos trae. Podríamos aplicar a eso también la escena, el ejemplo, lo hacen los santos padres y la tradición cristiana del buen pastor. Lucas capítulo 15. Él sale a la búsqueda de la oveja descarriada. ¿Y cuál es la oveja más descarriada? La más perdida, la que más se ha alejado del redil.
los muertos, los difuntos, ellos sí que están descarriados. Desde Adán hasta Jesucristo. Entonces Jesucristo ha venido como pastor, desciende como pastor a rebuscar por los infiernos a aquella oveja que se le ha perdido, porque la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que Dios me ha dado. Y este descenso a los infiernos, este buen pastor que busca la oveja descarriada, podemos aplicarlo, lo estamos diciendo, principalmente a la historia de la humanidad. Desde Adán, todos llamados a ser evangelizados. Pero también podríamos aplicarlo a la historia personal de cada uno de nosotros. Jesús no solamente en Sábado Santo desciende a los infiernos de la historia, sino también quiere descender a los infiernos de mi propia historia. Quiere descender a los rincones tenebrosos de mi propio subconsciente. Es decir, el Sábado Santo es como una gran voz que nos dice: tenéis que dejar que Jesús crucificado evangelice todas las tinieblas de vuestro ser. Aquello que os sucedió en la historia, las heridas del pasado, el inconsciente que no conocéis, los rincones a los que no os atrevéis a entrar, dejad que el crucificado entre para que los sane, para que los redima, para que los limpie, para que los cure, para que los llene de su luz. Esta perspectiva personal me parece también muy importante en esta Semana Santa. En el fondo es lo que el Salmo 16 dice, ese precioso salmo de confianza en Dios: hasta de noche me instruye internamente, o mejor traducido, hasta de noche instruye mis riñones. Dios, Jesucristo, es maestro interior que hasta cuando yo duermo pasa dentro de mí para evangelizar mis riñones. Los riñones son el lugar de los instintos, de la fuerza sexual, de la interioridad en el fondo subconsciente. También Dios quiere evangelizar mis riñones. También Dios quiere evangelizar mi pasado. Todo, pues el Sábado Santo es el día propicio para meditar en todo esto. Para la tradición judía, el sábado, el Sabbat, es el día de descanso, el día de reposo. Por tanto, este es el sábado más grande de la historia, porque hasta el Hijo de Dios está reposando. Ahora bien, durante su vida pública, Jesús de Nazaret, sabemos muy bien que se saltó el sábado. Y no fue precisamente porque le gustaba ir contracorriente y llamar la atención y dar la nota, no. Él dice muy bien en el capítulo 5 de San Juan que Dios trabaja en sábado. Eso lo aceptaban hasta los rabinos, porque sigue habiendo muertes, Dios juzga, y sigue habiendo nacimientos, Dios da la vida. Por tanto, Dios juzga y da la vida en sábado. Yo, como enviado de Dios, Jesucristo se iguala a Dios, también trabajo en sábado. Vosotros descansáis, pero yo sigo trabajando. Pues esto que ha sido la actitud de Jesús en toda la vida pública llega ahora a su culminación. En este sábado definitivo del Hijo del Hombre, Jesús sigue trabajando. Ese cuerpo muerto, en silencio, sin movimiento, que se ve por fuera, en el fondo lo que tiene es un trabajo interior en el espíritu del Hijo de Dios. Por tanto, el descanso del mundo, el descanso de Jesús en su carne, significa trabajo interior en el espíritu. Dios trabaja por dentro, es la gran vida oculta, la segunda vida oculta de Jesús en estos días de interioridad. Y yo me pregunto si este Sábado Santo explicado desde el Sabbat judío no sería un buen símbolo para este confinamiento que estamos viviendo. Hay tantas cosas que no podemos hacer por fuera, hay tantas cosas también eclesiales, hasta la Eucaristía, que no podemos asistir. Y estamos como estancados, estamos como muertos, estamos como dormidos. ¿No podría ser buen momento este de dormición externa, de descanso de actividades exteriores? ¿No sería buen momento para tener una actividad en el espíritu interior? ¿No podría ser esto una oportunidad de la gracia de Dios que saca de los males bienes para que sea sábado en nuestras vidas, para que hagamos de sábado en las vidas tan ajetreadas? ¿No es tiempo de descansar, de casi morir, para que pueda el Señor evangelizar lo más profundo de nuestro ser? En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito.
la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, hemos leído un trozo, San Pablo relaciona la resurrección de Cristo con la resurrección de los muertos. Es decir, la victoria de Cristo es victoria para nosotros. Bien, ¿quién es Jesucristo? Adán ha sido el que nos ha dado la muerte, pero Jesucristo es aquel espíritu que da vida. Recordemos la importancia del Espíritu del Sábado Santo. Entonces Jesucristo, hemos dicho antes con San Pedro, ha bajado para evangelizar. Ahora decimos, Jesucristo ha descendido también para darnos vida. Ha venido a soplar su Espíritu para que los difuntos, muertos, puedan vivir. Jesucristo también ha querido vencer la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Acaba San Pablo citando el Antiguo Testamento en un himno de victoria, ¿no? La muerte ha sido vencida. Jesucristo, que es la vida, ha muerto para que la muerte muera. Y de esta forma los mortales tengamos esperanza. Por tanto, con San Pablo vemos que la resurrección de Jesucristo es la posibilidad de nuestra victoria, porque la muerte ha sido vencida por nosotros. No solo la muerte de Cristo, mi muerte, las muertes del mundo han sido vencidas. El Sábado Santo es como ese Jesucristo tomar carrerilla, ha tenido que bajar a lo más hondo para subir a lo más alto. Lo dice también San Pablo en la carta a los Efesios, subió a la cumbre llevando cautivos, bajó para coger a los cautivos y llevarlos consigo en un cortejo precioso ante el Padre. Jesucristo no sube desde donde está, sino que sabe que tiene que descender para subir. Es el último paso de la kénosis, del vaciamiento, del despojo del Hijo, para que compartamos con Él la victoria del Hijo. Por tanto, dejemos que Jesús sople en las tinieblas de nuestra vida para que lo acompañemos al buen pastor en esa procesión preciosa, litúrgica, histórica, hacia el seno del Padre, porque las puertas se abren a aquel que entra victorioso, trayendo tras de sí a todo su rebaño. Sábado Santo. El Sábado Santo siempre ha significado ese acompañar la soledad de María y también aumentar la expectativa de los discípulos que necesitan resurrección. La tristeza se convertirá en alegría porque irrumpirá la gracia de Cristo resucitado. Nosotros no podemos resucitar a Jesucristo, pero sí podemos esperar su gracia, dejar que Él irrumpa con toda su libertad en nuestras vidas vivo. Pero además de esperar, también queremos acompañarle en este trabajo interior. No estamos en una espera pasiva, sino Jesucristo actuando quiere que también nosotros vayamos a lo profundo y dejemos que Él, le abramos las puertas de nuestra vida para que Él entre en todos los rincones y oscuridades de nuestra historia y de nuestro ser. Por tanto, descanso en espera, por tanto, trabajo en espíritu, por tanto, Sábado Santo precioso, en que el Señor nos regala su gracia para que podamos ser más discípulos, ser más sanados, acercarnos más a la luz.